precioso libro que nos ha dejado mucha enseñanza. Como al cerrar un libro vamos a hacer un examen para ver si en realidad aprendieron, entonces creo que después del culto se van a quedar todos con papel y lápiz para ver hasta dónde avanzaron. Capítulo 16 del libro Primera de Corintios, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Dan un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que se lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. En esta hora vamos a orar para que el Señor se glorifique en esta última parte de este precioso libro que hemos venido estudiando día a día y que está dejando una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Y también vamos a incluir una petición por un bebé que está delicado de salud en el hospital, y es uno de los gemelitos que tanto he estado orando yo en la radio. Todo ha salido muy bien, solo que él todavía está un poco emproblemado con cuanto a la respiración.
Pero si Dios le dio la victoria en todo, le dará la victoria en esto también. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias una vez más por tu presencia, por hablarnos, Señor, en todo momento y en todo lugar, por permitirnos, Señor, estar ante ti, para gozar de tu palabra, de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Ahora, Señor, glorifícate en esta petición, Señor, que ha llegado. Que seas tú, Padre, sanando a ese bebé, dándole la victoria una vez más, curándolo de su respiración, de sus bronquios, de sus pulmones. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que lo saques con victoria y lo entregues a sus madres. Que seas tú, Padre, obrando poderosamente en su vida. Ahora, Señor, glorifícate una vez más a través de tu palabra. Toca los corazones, salva las vidas, añade, Señor, cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora vamos a meditar en este precioso libro que ha dejado, como repito, muchas enseñanzas a nosotros. Cuando recién comenzábamos el estudio, me imagino que pensamos que como este libro tiene una gran riqueza en cuanto a doctrinas y una gran riqueza espiritual para la iglesia del Señor, probablemente creímos que la iglesia de los Corintios era de las mejores iglesias que habían en aquel momento, y que por eso Dios, viendo la entrega de ellos, les daba un regalo o muchos regalos, porque no solo fueron uno, fueron muchos, en los cuales Dios se glorificó y derramó su misericordia. Habló del Espíritu Santo, habló de dones espirituales, habló del matrimonio y de muchas cosas más que Dios regaló a través del libro de los Corintios. Sin embargo, conforme lo comenzamos a estudiar y nos fuimos sumergiendo en este precioso libro, encontramos que el libro de los Corintios, o la iglesia de los Corintios, mejor dicho, no era tan santa como todos pretendimos creer en su momento, sino que desde el comienzo había una serie de diferencias, una serie de preocupaciones para el apóstol Pablo, por cuanto en la iglesia habían divisiones. Unos decían ser de Apolos, otros decían ser de Cefas, otros decían ser de Pablo, y cada uno ya parecía partido político, agarrando cada quien la parte que le correspondía de la iglesia y empezar a pregonarse para el siguiente quinquenio. Solucionado el problema de las divisiones, apareció después aquel detalle de inmoralidad sexual, donde hasta aún el pueblo mundano de los Corintios, que era muy dado al libertinaje sexual, se quedaron escandalizados al ver cómo en medio de la iglesia aquellos que decían ser santos estaban involucrados en un escándalo sexual. Cualquiera diría, hasta ahí terminó el asunto. No, los corintios se jactaron de hacer muchas cosas fuera de orden, y la otra era que ya parecían como que eran de la restauración cristiana. Había pleitos entre medio de los hermanos, habían bochinches, habían murmuraciones, habían discusiones, y además parecía que en vez de iglesia parecía mercado. Y Pablo también tiene que ver
en el asunto, a tal grado que le iba poniendo el tapón al pomo o iba dando instrucciones y exhortaciones para que la iglesia fuese corrigiéndose y fuese llegando hasta este final, donde ahora ya no los trata como a niños, como decía al comienzo, que les dijo: a ustedes les voy a hablar como a niños lactantes, por cuanto todavía son inmaduros en la palabra de Dios. Imagínense ustedes, después de tantos años de estar escuchando palabra de Dios, estar escuchando exhortaciones, estar viviendo experiencias en medio de la iglesia, seguir todavía con el bote de leche y andar con una mamila chupando todavía, porque no alcanzamos a digerir el alimento sólido que es la palabra de Dios, y que tengamos que estar con una mantilla en el cuello porque el bebé puede chorrearse a la hora de comer o a la hora de tomar pacha. Sería completamente ilógico que nosotros, después de tantas horas de vuelo en el evangelio, sigamos siendo nenes inmaduros. Pablo después hace exhortaciones con relación al matrimonio, porque también habían diferencias en el matrimonio. Pero con todo lo que Pablo habla a la iglesia de los Corintios y les exhorta a seguir adelante, también hace referencia con relación a los dones del Espíritu, al amor, que es la base fundamental del Evangelio, y que dice Pablo que aquel que no tiene amor no es nada, aunque tenga un rótulo luminoso de cristiano. Para después sellar allá en el verso 14 con el anhelo hacia los dones, pero especialmente anhelar el don de profecía, y que a través de los dones se edifica la iglesia. Yo creo que a estas alturas, cuando nosotros ya hemos meditado en todos estos 16 o estos 15 capítulos anteriores, porque el 16 lo vamos a meditar ahorita, ya tenemos un preámbulo de lo que en realidad es la iglesia del Señor. Si yo le preguntara a usted en qué concibe la iglesia, ¿qué me diría? La iglesia son 4 paredes donde llegan un montón de gente a cantar, a alabar a Dios, y terminan y cada quien se va para su casa. Porque ese es el rol que le han querido dictar a la iglesia. Que vengan un montón de irredentos, se sientan acá, escuchan un gritón y sobre todo le cantan 2 o 3 coros a Dios que ni tienen amor para cantarle, porque ni los labios quieren abrir para hacerlo. Y después se levantan y cada quien se va para su casa a seguir los roles rutinarios que tienen en su vida. Pero la verdad es que después de estos 15 capítulos, ya nosotros debemos de entender que la iglesia del Señor es una identidad que se diferencia con el mundo. ¿Amén, iglesia? ¿O todavía ustedes son parte del mundo? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Una entidad que se diferencia con el mundo. Cuando nosotros miramos los versículos iniciales, y especialmente este verso 1, cuando dice Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo está dando no una exhortación como se ha querido hacer hoy en todas las congregaciones, que no se lleva palabra, y lo único que interesa es ver cómo se despluman los hermanos. Pareciera que ese es el rol importante de las congregaciones, olvidándose del amor hacia Dios y del amor hacia el prójimo. Pero Pablo en esta oportunidad está haciendo una exhortación, porque la iglesia de Jerusalén está teniendo problemas extremadamente serios, y Pablo está haciendo una petición para llevar un donativo hacia la iglesia de Jerusalén, y con ello mostrarle a la iglesia, primero, que dando
es como se recibe. Segundo, debemos de dar con amor. ¿Ya aprendieron a dar ustedes? Ya ven que no hay muchos amenes. Y que todavía esa parte es la que más duele. No debiera, porque nosotros recibimos más de lo que damos. Porque Dios derrama su misericordia sobre justos e injustos y no anda haciendo acepción de personas. Sin embargo, lo que Pablo también trata de enseñarnos en este verso 1 es que nosotros debemos de ser unidos en todo. Unidos en todo. De tal manera que si nosotros nos comparamos con la iglesia antigua, cuando habla ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos y dice de que se reunían, dice, los hermanos en la sinagoga y en las casas y no decían ser suyo nada ni tenían las cosas en común y que preferían vender sus propiedades y el producto de lo vendido lo daban, dice, a los apóstoles para que estos lo distribuyeran entre los necesitados porque ellos querían vivir de las misericordias de Dios. Pregúntele ahora a algún hermano, algún pastor si quiere vivir de las misericordias de Dios. Si cuando a uno le van a dar al pastorado, lo primero que pregunta, ¿y de cómo va a ser la ofrenda? Porque tal pareciera que eso es lo más interesante. No hemos aprendido a trabajar, pero sí hemos aprendido a cobrar. No es esa la razón de ser de la iglesia. La iglesia, como ya lo vamos a ver más adelante, es una entidad diferente al mundo que debe de sobre todo dar amor, recibir de gracia, amar a Cristo y sobre todo tener el anhelo de que su Señor viene por la iglesia a levantarla, a recogerla para estar con ella por la eternidad. Pero si nosotros hemos perdido la visión de lo que es el Cristo glorioso para nosotros, si hemos perdido la visión de la fuente del amor que es Cristo, entonces nosotros lo único que hemos estado haciendo es perder el tiempo en este lugar. Allá el libro de los Corintios en el capítulo 13 habla acerca del amor y dice que si tú te puedes dar en sacrificio, tú puedes hacer aún hasta darte, como dice, quemarte o inmolarte, dice la palabra, y no tienes amor, no eres nada. Tú puedes tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, todos los 9 dones si quieres, pero si en tu corazón no hay amor, no eres nada. Una iglesia donde no hay amor no sirve para nada, es un estorbo. Vean lo que está sucediendo hoy, no solo en San Carlos, sino en todo el mundo. No vamos a hablar de X iglesia, sino de toda la iglesia en general. Ya parece, como repito, las iglesias como que son partidos políticos. Prometen, prometen y prometen y prometen y no cumplen nada. Su único objetivo es llenar de adeptos la iglesia sin importar si Dios desciende o no desciende. Y entonces se atreven a poner focos luminosos que sean de colores, a hacer un montón de efectos especiales en las iglesias grandes, detalles de humos para que hayan aparecidos y desaparecidos, y un montón de charadas que no sirven para nada, cuando nosotros no necesitamos de nada eso. Lo único que necesitamos es que Dios descienda en este lugar, su Santo Espíritu toque los corazones, haya misericordia de Dios sobre nuestras vidas, y aquellos que tengan problemas hoy sean resueltos, porque Dios derrama misericordia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y yo le pregunto, ¿y usted está recibiendo eso? ¿Amén, iglesia? ¿O no están recibiendo eso? Porque si no estamos recibiendo de Dios, entonces ¿a qué venimos? Si no estamos dispuestos a que Dios se glorifique en nuestras vidas, si no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón delante de Dios para que en su misericordia Dios extienda la mano y nosotros nos agarremos de Él, seguimos perdiendo el tiempo. Nosotros venimos a este lugar porque el primero que va a obrar en mi vida se llama Cristo.
El que va a derramar misericordia es Cristo. Y el que va a derramar de sus bendiciones sobre mi vida es Cristo. Si yo tengo ese anhelo, usted también debe de tenerlo, porque también tiene necesidad del Señor. Nadie viene aquí para lucirse y demostrar que es más que los demás, porque la palabra de Dios dice que aquel que se exalta, Dios lo humilla. Pero aquel que se humilla, Dios lo exalta en gran manera. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. También nos hace ver el apóstol Pablo el hecho de que él tenía un gran amor hacia la iglesia, hacia los hermanos. Ahí en el verso 7 dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. O sea, Pablo lo que está dando acá es una demostración de su afecto hacia los hermanos. O sea, ¿para qué llegar como médico a un hogar si puedo estar mucho tiempo con ellos? Pablo lo que quería era intercambiar, interrelacionarse, comunicarse con los hermanos y pasar un tiempo con ellos. Muchas veces lo había hecho de pasada o solo por carta. Ahora quería compartir. Pero la parte más esencial es allá en el verso 20, cuando Pablo exhorta a que los hermanos se saluden con ósculo santo. Cuando hablo de los hermanos, es hermanos y hermanas. ¿Me explico? Si nosotros nos saludamos con ósculo santo acá en nuestro medio, ¿qué creen ustedes que pensaríamos en el caso de los varones? Que parece como que se nos invirtieron los papeles. Pero la verdad es que la iglesia del Señor no debiera de vivir en prejuicios, porque el saludarse con ósculo santo es darse un beso de paz. En Europa lo hacen, en Asia lo hacen, en África lo hacen, solo en América tienen problemas, porque han tergiversado las cosas y han cambiado el curso de las cosas. Vea esto, ¿por qué entre las hermanas no hay ese problema? Las hermanas se abrazan, se dan la mano, se dan un beso en la mejilla y siguen sus labores. Solo en los varones no se puede hacer absolutamente. Y hoy ya ni se saludan. Se paran una gran cara y cada uno está en extremo a extremo, porque no pueden ni voltearse ni a ver. Pero dicen que son cristianos y dicen que tienen el corazón lleno de amor. Pregunto, ¿será que lo tienen lleno de amor? Porque aquel que ama no escatima en desprenderse de todo para que su hermano tenga. El que ama no le importa quedarse sin comer con tal de que su hermano o su hermana reciba un bocado ese día. El que ama no te importa caminar una gran distancia si con ello va a llevar la palabra de salvación al hogar donde tiene que ir a visitar o donde tiene que ir a hacer el grupo. Pero nosotros parece que en lugar de avanzar hemos retrocedido. Y para que no se sientan mal, lo voy a hablar como iglesia en general, no como cada uno de nosotros. Pero la verdad es que debemos de cambiar en nuestra forma de ser y debemos de avanzar siempre hacia la vanguardia de la obra de Cristo. La Biblia nos muestra que la mayor muestra de amor la tuvimos nosotros con nuestro Cristo glorioso. A Él lo imitamos, o por lo menos hacemos el intento de imitarlo, porque si verdaderamente lo imitáramos, tendríamos que sufrir por causa de ustedes. Tendría que padecer por causa de ustedes. Pablo decía, en mi deseo, yo deseo estar con Cristo en la gloria de Cristo, pero por causa de ustedes, por causa de los escogidos, tengo que esperarme un tiempo más. ¿Desea usted estar en la presencia de Dios? ¿Sí o no? Siempre y cuando no hayan problemas de salud y su vida está en peligro. Porque cuando la vida está en peligro, hay que ver al Señor y que se espere. O sea, nosotros debemos de tener convicciones genuinas delante de Dios. Y nuestro mayor deseo, por lo menos el mío,
es estar en la presencia de mi Rey. Y el día que Él venga, orgulloso, volaré a la eternidad, porque sé que el Señor ha pagado el precio en la cruz del Calvario, ha derramado misericordia y ha obrado en los corazones y está dándome la oportunidad maravillosa de gozarme en la presencia de Él. ¿Tienes tú la misma seguridad? Debieras de tenerla, porque la misma sangre que me compró a mí es la misma sangre que fue pagada por ti. El mismo Cristo que sufrió por mí es el mismo Cristo que ha sufrido por ti. Ahora el problema es cómo nosotros hemos concebido a Cristo, cómo nosotros lo hemos valorado, cómo nosotros hemos tenido la posesión del Rey para nuestra vida. Algunos, como repito, todavía lo andan colgado en el cuello, en un crucifijo. Otros lo andan en una estampita en la nalga. Otros, bueno, lo ponen en una imagen en la pared y otros lo ponen en una calcomanía en el carro. Pero ninguno de ellos lo quiere andar en el corazón, porque el que lo anda en el corazón tiene que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. ¿Dónde lo quieres andar tú? Porque el Cristo de la gloria no vive en templos hechos de mano. El Cristo de la gloria está sentado a la diestra de Dios, pero Él tiene un espacio reservado en el corazón de cada ser humano, que abre el corazón, porque Cristo entra, barre el corazón, lo deja limpio para la gloria de su nombre. Para eso Él fue a la cruz del Calvario, para dejar una iglesia pura y sin mancha, para que cuando Él regrese, esa iglesia se despose con Él y estemos con Él por la eternidad. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. No se preocupe, apenas estamos en la introducción. O sea que de aquí para allá nos hace falta un poquito. No, ya estamos por finalizar. Sin embargo, hay 2 o 3 detalles importantes que debemos de meditar. Y uno de ellos es que la iglesia, como una entidad de amor, debe de tener el fundamento importante, que es el tener un corazón lleno de amor. Cuando nosotros vemos a Pablo haciendo una atenta invitación a los corintios, lo hace con la finalidad de que los corintios entendieran que él debería, o sea, que ellos deberían de actuar, estuviera Pablo presente o no estuviera Pablo presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos acá en la iglesia somos de doble ánimo, y le voy a decir somos para que no se quede por aludido. Pero si el pastor no está, hacen fiesta, ni vienen a la iglesia. Pero cuando vienen cuando viene el pastor, vienen apareciendo todos como que no han quebrado un plato. ¿Es ese el amor de la iglesia? ¿Es esa la entidad de la iglesia que Dios quiere? Se les ha olvidado que el pastor no es tan importante, sino todos los miembros de la iglesia, porque muchas almas nuevas vienen buscando sedientos palabras y no hay un servidor, un hermano que le alimente y que le llene el corazón. Entonces debemos de cambiar. Por eso Pablo decía que debieran de actuar como que Él estuviese presente, y así debemos de actuar todos. Imagínense yo acá que actuara a escondidas porque mi pastor está en Managua y está a 300 kilómetros de acá y no se está dando cuenta. Cada detalle que sucede en la iglesia a través de Facebook se lo hago llegar. Cada detalle que sucede en la iglesia agarro el teléfono y le hablo. Y si tenemos problemas, con mucha mayor razón. ¿Por qué? Porque debe de haber una conexión en el área pastoral y debe de haber una conexión con el Señor. Y aunque tú te quieras esconder, Dios siempre conoce los corazones y sabe lo que estás haciendo, aún en lo oculto de tu corazón. Entonces, si la iglesia es una entidad de amor, nosotros debemos de crecer en amor.
Debemos de despojarnos de todas aquellas viejas cosas que nos están contaminando. Debemos de cambiar las actitudes que estamos haciendo o aquellas cosas que nos están afectando. No podemos ir almacenando rencores, no podemos ir almacenando odio, no podemos ir almacenando falta de amor, cuando hay una gran demanda de amor allá afuera. Hay una gran demanda de amor en las personas que necesitan de Cristo. Alguien anoche me mandaba un mensaje y me decía: pastor, le vamos a enviar un donativo para la radio porque la estamos escuchando en la cárcel y nos está llenando de ánimo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Imagínese que un instrumento tan insignificante como la radio está siendo utilizada para llevar un mensaje de salvación a lugares donde no se nos permite entrar. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra garganta muy bien y que somos hijos del Señor? ¿Cómo nosotros no vamos a poder llevar palabra de salvación donde se necesita? ¿Cómo nosotros no vamos a poder hablar de aquel Cristo glorioso que derramó su misericordia sobre nuestra vida? ¿Cómo nosotros no vamos a poder decir a ese mundo que está allá afuera: en Cristo está la solución, en Cristo está la vida, en Cristo está la salvación, solo en Cristo hay victoria, porque solo en Él hay paz, amor, tranquilidad y victoria? Nosotros hemos ido cambiando el curso de las cosas. Dice el verso 22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Una de las cosas raras que se están dando en medio de la iglesia es el hecho de que la mayoría hemos tenido una visión de Cristo muy superficial, a tal grado de que muchos actuamos por inercia. O sea, yo voy porque mi hermano hace las cosas y entonces yo hago lo que él hace. Por una parte está bueno, pero por la otra no. Porque entonces yo me convierto en un robot y entonces solo hago las cosas porque otro las hace, pero yo no siento ni el más mínimo deseo ni la más mínima motivación para hacerlo. Pero si yo veo el ejemplo de mi Cristo, entonces me voy a dar cuenta que Cristo, por amor, subió a la cruz del Calvario. Por amor pagó el precio por nosotros. Por amor Él fue latigado. Por amor le pusieron una corona de espinas. Por amor Él fue traspasado. Y en ese mismo amor yo debo de seguir los pasos de Cristo. Entonces, si conozco a Cristo, lo voy a amar. ¿Por qué lo voy a amar? Porque Él me amó primero. Porque Él derramó su misericordia sin conocerme. Porque Él me tendió la mano sin saber quién era yo. Estaba derramando misericordia. Entonces, si Él me amó primero, yo debo de corresponderle como amor. Pero si yo voy a ser como aquellos dos sacerdotes que habla el libro de Samuel, que dice que ellos ministraban los tesoros de Dios, se sentían orgullosos de ser sacerdotes y hacían sus orgías en los atrios de la iglesia. Pero los dos tenían una cosa en común: ninguno de los dos sabía quién era Dios. Y muchos usted los va a encontrar hoy en las iglesias que son pastores de librito, porque no tienen la capacidad de encontrarse con su Dios. Son pastores por inercia, porque no tienen capacidad para encontrarse con el Rey, ni tienen el valor de levantar su mirada, porque saben que no hay humillación en ellos. Hay quienes tienen por influencia el llamado, pero no sirve para nada, porque cuando se acercan a las almas, en lugar de recibirlos, los repelen, porque no hay amor en ellos. Pero aquel que es miembro de la iglesia también debe de amar a Cristo, porque Cristo se entregó por la iglesia y Cristo espera que la iglesia esté con Él por la eternidad. Cristo pagó por ella, Cristo amó a la iglesia, Cristo derrama misericordia por la iglesia y Cristo se desposará con la iglesia y estará con ella para siempre.
verso 22 siempre. Dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y después dice: el Señor viene. ¿Qué entiende usted por el Señor viene? La iglesia espera con ansia la venida de Cristo. Y si nosotros esperamos con ansia la venida de Cristo, debemos de vivir en santidad, debemos de luchar por ser mejores cada día, porque el Señor, así como estamos, le garantizo que no nos va a llevar. En primer lugar, ¿cómo va a llevar un cuerpo lleno de odio? ¿Cómo va a llevar un cuerpo lleno de rencores, de resentimientos? ¿Cómo va a llevar un cuerpo que no se ha entregado a Cristo? ¿Cómo va a llevar un cuerpo que en lugar de dar amor desborda cualquier otra cosa menos la necesidad de amar? No lo va a hacer. Pero la promesa del Señor es que Él viene, y viene pronto. Y nosotros anhelamos y tenemos esa esperanza, porque decíamos estar en la gloria del Señor. Para ir finalizando, dice allá el verso 23: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La parte más esencial también está en la gracia de Cristo, y es el hecho de que, a pesar de que nosotros, ya sea con privilegios o sin privilegios, nos hemos sentido orgullosos al pertenecer al gremio de los salvos, al pertenecer al ejército del Señor, nos sentimos orgullosos. Yo pienso que la mayoría. Hay quienes lo gritan a los cuatro vientos y le dan gracias a Dios porque Dios ha obrado en sus vidas. Pero hay otros que se jactan sin tener razón de ser, por cuanto ellos viven más un mundo de apariencia que en un mundo real bajo la cobertura de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que ninguno de nosotros tiene por qué jactarse, ni ninguno de nosotros tiene por qué sentirse más que los demás. Al contrario, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el Señor así lo dice en la palabra: si tú no amas a tu hermano, ¿cómo dices que me amas a mí? Si no amas al que estás viendo, ¿cómo puedes amar al que no estás viendo? Yo debo entonces de crecer en la gracia del Señor, porque por gracia somos salvos, porque es un don de Dios. No porque a nosotros se nos haya ocurrido, ni porque nosotros hayamos querido estar en la presencia de Dios, sino porque es al Señor al que le ha placido derramar misericordia y derramarla en abundancia. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que llega a Cristo pertenece a la iglesia. La pertenencia de la iglesia no está por tenerle temor a lo oculto o por tenerle temor a Satanás y que el Señor lo reprenda, sino por la gracia del Señor derramada en nuestras vidas. Hoy que nosotros hemos tenido este privilegio maravilloso de meditar en esta preciosa palabra del Señor, nos damos cuenta de cómo Dios ha venido obrando en cada uno de nosotros. En la iglesia hay diferencia de caracteres, hay diferencia de estatus, hay diferencias muchas, pero el Señor une todas esas diferencias para sacar una sola iglesia, y a todos les perdona sus pecados y a todos les da el boleto hacia la vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner de pie. Y le vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido finalizar este precioso libro. Y quiera Dios que para la próxima semana tengamos uno nuevo.
que meditar. De todos modos, no se preocupe, 66 libros tiene la Biblia, 66 libros vamos a meditar. Y si se terminan, volvemos a comenzar, no hay ningún problema. Mientras Cristo venga, palabra tendrá usted en este lugar. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido meditar en este precioso libro que ha enseñado a nuestras vidas una serie de detalles importantes que debemos de corregir. Te ruego, Señor, que sea tu gracia derramándose en medio de tu pueblo, que sea tu Santo Espíritu fluyendo y que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Mientras